Buenas noches, mi nombre es Cristian Hurtado y pertenezco al programa de Ingeniería de Sistemas de la UNAD. A continuación presento mi identificación. Dentro de esta actividad vamos a vamos a practicar los ejercicios propuestos para nuestro simulador en nuestra materia física general. A continuación vamos a realizar nuestro simulador, la rampla es el que vamos a utilizar. Entonces vamos a realizar los siguientes pasos. Ingresamos a nuestro simulador. A continuación, hacemos clic en reiniciar, reiniciamos, procedemos a colocar el refrigerador en el tablón rampa. A continuación lo cambiamos acá y lo ponemos por refrigerador. Luego, sosteniendo el tablón, con clic sostenido en el tablón podemos variar el ángulo de inclinación. Y a continuación tenemos que responder las siguientes tres preguntas. ¿Para qué ángulo el valor de la fuerza normal es igual al peso? ¿Qué sucede a la magnitud de la fuerza normal a medida que el ángulo se incrementa? ¿Y para qué valor del ángulo el refrigerador empieza a deslizarse rampa abajo? A continuación procedemos a dar clic sobre el ángulo de inclinación y podremos observar hacia qué valor del ángulo de inclinación empieza a deslizarse el objeto. Entonces, respondemos a las siguientes preguntas. ¿Para qué ángulo el valor de la fuerza es igual al peso? Encontramos que para cualquier ángulo la fuerza normal es igual al peso. La diferencia radica en el sentido que podremos dar. La siguiente pregunta. ¿Qué le sucede a la magnitud de la fuerza normal a medida que el ángulo se incrementa? La fuerza sigue siendo la misma, solo evidenciamos un cambio en la fricción. Y nuestra última pregunta, ¿para qué valor del ángulo el refrigerador empieza a deslizarse? Encontramos que aproximadamente a partir de los 27 grados el objeto o refrigerador se empieza a deslizar sobre el tablón en un ángulo de 27 grados. Bueno, seguimos con la otra. Bueno, a continuación seguimos y procedemos a la pestaña más detalles. Allí le damos reiniciar y procedemos a hacer nuestros siguientes ejercicios de emulación. Seleccione la pestaña más detalles, que ya lo hicimos, coloque el refrigerador en el tablón y encuentre el ángulo a partir del cual el refrigerador empieza a deslizarse. Tenga presente que debe hacer clic en el botón adelante para verificar que el refrigerador se mueva. Encontrado el ángulo, haga clic en el botón pausa. Cambie el valor del coeficiente de fricción por los mostrados abajo y escriba de frente de cada uno el valor del ángulo cuando el refrigerador empieza a deslizarse. Entonces procedemos a hacer lo siguiente. Le damos reiniciar, cambiamos el objeto porque es el refrigerador y ponemos los datos. Entonces, con un coeficiente de 0.1 y un ángulo de inclinación de la rampla de a 6.1, perdón, 6.1, procedemos a darle clic en adelante. Evidenciamos que el objeto no tiene ningún tipo de movimiento. A continuación, reiniciamos nuevamente y cambiamos los datos en el coeficiente de fricción y lo ponemos en 0.3, lo dejamos allí y cambiamos el ángulo de inclinamiento por 17.2 y miraremos a ver qué pasa.
perdón. Aquí cambiamos el objeto por el refrigerador. Y ahora sí procedemos a darle adelante. Evidenciamos que ya aquí el objeto se empieza a mover. Reiniciamos nuevamente. Cambiamos el objeto. Y cambiamos el coeficiente de fricción a 0.6 y ponemos un ángulo de 31.4 y miraremos qué sucede. Evidenciamos que nuestro objeto continúa en movimiento. Cambiamos nuevamente el coeficiente de fricción. Cambiamos nuestro objeto. Coeficiente de fricción en este caso es 0.9 y con un ángulo de 42.4. Y procedemos a darle adelante. Evidenciamos que nuestro objeto se desliza con mayor facilidad. Entonces, respondemos la siguiente pregunta. ¿Qué hay entre el coeficiente de fricción y el ángulo en el que el refrigerador empieza a deslizarse? Justifique su respuesta. Podemos identificar que luego de haber hecho la anterior emulación, el objeto, para que el objeto se deslice, el valor del ángulo debe ser mayor al del coeficiente de fricción, para que al sobrepasarlo permita el desplazamiento o deslizamiento del mismo. A continuación, me toca cortar. Uno, dos y tres. A continuación, realizaremos nuestro punto 3. Diseñe un plano proceso en el que permita comprobar si la masa del objeto afecta o no el ángulo de deslizamiento. Para empezar, el plano es necesario que defina cuál es la variable independiente, la variable dependiente y quién será la constante. En este caso, definimos como variable independiente la fuerza normal, como variable dependiente la masa y como constante el ángulo de inclinación. En la siguiente tabla encontraremos los valores, el cual definimos para este plan, y a continuación lo probaremos en nuestro emulador. Entonces, procedemos a reiniciar nuevamente y cambiaremos el valor del peso, la masa. Entonces, empezaremos con 100 kilogramos con un ángulo de desplazamiento de 27 grados. Puta. Se me olvida esa mierda. No lo reinicié. Ya. $100 gramos a 27. Entonces lo tenemos a 27 grados y procedemos a darle adelante. Y observaremos qué pasa con nuestro objeto. Observamos que el objeto tiene un desplazamiento. Continuamos, damos reiniciar y probaremos con una diferente masa.
En este caso, probaremos con 125 kilogramos a 27 grados. Observamos que también tiene un mismo desplazamiento. Procedemos a realizar lo mismo con 150 grados. Con los mismos 27 grados, ya que si ponemos menos grados, el objeto no va a tener ningún tipo de desplazamiento. Como pueden observar, acá está a 10 grados y no tiene ningún tipo de desplazamiento. Pero si lo colocamos a 27 grados, ahí sí empieza a tener desplazamiento. Podemos concluir de esta actividad que responderemos la siguiente inquietud. ¿Qué relación existe entre la masa y el ángulo de desplazamiento? Justifique su respuesta. Identificamos que si no existiera masa, no encontraríamos un ángulo de desplazamiento porque la masa determina el coeficiente de fricción, que a su vez determina el ángulo de desplazamiento. Muchas gracias por su atención.